Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, nos encontramos nuevamente junto a ustedes aquí en Radio Amanecer en Estudio para estudiar la lección para este martes 30 de enero que se titula ¿Dónde está Dios? Este estudio de hoy está dentro del marco de la lección número 5 que lleva como título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el texto para memorizar está en el Salmo 137, versículo 4, una pregunta que el salmista se hace: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Está con nosotros, como cada día, el pastor Mario Rondón para dar continuidad al estudio de la palabra de Dios y comentar esta importante lección. Pastor Rondón, bienvenido, muchas gracias. Diríjanos en oración, por favor. Amén, amén. Bendiciones. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, te damos gracias en esta hora por el don maravilloso de la vida. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad al abrir las Sagradas Escrituras, que tu Santo Espíritu nos dé de tu gracia y poder para poner en obra y práctica todo concepto que aprendamos, y que tu bendición se extienda a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer algunos textos que la lección para el día de hoy nos invita. Salmos 42, 1 al 3, Pastor Rondón, Salmo 63, luego el Salmo 69, Salmo 102. Dice el Salmo 42, 1 al 3, un texto conocido: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aquí el salmista está expresando ese deseo, esa ansiedad de él ver a Dios, de él poder encontrarse con su Dios. Así como el siervo busca y ansía esas corrientes de agua para él poder saciar su sed, así el salmista está expresando su anhelo y su deseo de él poder encontrar a Dios para que sacie también el deseo que hay en su corazón. Y por eso se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí él dice que llora con lágrimas de día y de noche. Sus adversarios le hacen la pregunta de burla: ¿dónde está tu Dios? Aquí quien escribe el Salmo es alguien que de manera habitual se presentaba en la casa de Dios. Era un levita, era un sacerdote, era alguien que ministraba, que guiaba a las multitudes, sigue diciendo el Salmo más adelante, quien guiaba a las multitudes y los conducía. Pero ahora este salmista es alguien que de alguna manera cayó, se apartó de Dios, pero él está confiado en las promesas de Dios y él está anhelando volver a Dios, buscar a Dios y que Dios realmente pueda recibirlo en medio de su situación. Los levitas eran las personas que ministraban en el santuario y Dios era la herencia de los levitas. Nos presenta la palabra de Dios en el libro de Números, en el libro de Levítico. Dios era su herencia. Cuando el texto dice ¿dónde está tu Dios? Es porque ese Dios que era la herencia del levita, ya él por causa de la condición había perdido y que él ya no estaba en esa condición, no estaba gozando de esos privilegios. Ese Dios que era el Dios de los levitas, que era su herencia porque no recibían una porción de tierra como las demás tribus, está ahora en esa situación de dolor y de sufrimiento, anhelando que ese Dios que prometió ser su Dios volviera a recibirlo en medio de su situación.
cuando él expresa dónde está tu Dios, está hablando de ese Dios que de manera inherente era parte de la tribu de Leví, era parte de cada hijo de la tribu de Leví. Como decíamos en días pasados, Pastor Rondón y amigos oyentes, este celular que yo tengo aquí en mis manos es mío, pero yo puedo dárselo al Pastor Rondón. Pero mi ojo es inherentemente mío. Ese ojo es mío porque es parte de mí. Yo no puedo darle mi ojo al Pastor Rondón, no puedo dárselo a usted, oyente. No, ese ojo es mío, inherentemente mío. Así como el ojo es mío de manera inherente, Dios era parte de la herencia del levita de manera inherente, era algo que le pertenecía, y es en esa situación que él está clamando, que él está ansiando volver a Dios y recibir esa promesa que por causa de su condición él lamentablemente había perdido. Así es. Y encontramos en el Salmo 63, versículo 1, algo similar. El Salmo 63 es donde David se expresa estando en el desierto de Judá. Y allí él dice en el verso 1, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, es con desesperación que el salmista está expresando aquí su anhelo de poder tener ese encuentro con el Señor, de poder percibir la presencia de ese Dios que le ama, de ese Dios que le defiende, que le libra en medio de la angustia. Y esto lo vemos expresado en los salmos en una forma muy especial. El Salmo 69, 1 al 3, nos dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Una vez más, el salmista aquí tiene un ruego a Dios para que le restaure, para que en medio de la profundidad del cieno en el que se ha hundido, Dios de allí lo pueda rescatar. ¿Dónde estás tú, oh Dios? Sálvame, rescátame, líbrame de esta condición. Es la petición que el salmista aquí expresa. Amén. Y en el Salmo 102, donde el salmista tiene una oración, y es una oración que refleja al que sufre, cuando está angustiado, cuando delante de Jehová derrama su alma en oración. Desde el versículo 1 al 7 expresa lo siguiente: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Qué gráfico el salmista aquí describiendo la forma como se sentía en medio de su sufrimiento, en angustia, y derramando su corazón y su alma delante del Señor. Como ya hemos expresado, y como es una parte integral también de esta guía de estudio para este trimestre, cuando nosotros en medio del dolor, en medio de la necesidad, de la angustia, clamamos a Dios, nos dirigimos a Él, no rompemos esa conexión vital con el único que puede cambiar el escenario, el cuadro, nuestro entorno, aquel que puede, si no cambia el entorno, cambiarnos a nosotros y hacernos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las utilidades claves que tienen estos salmos y que deben ser parte de nuestra vida espiritual integral. Esta pregunta, ¿dónde está Dios?, es una pregunta que suele brotar del corazón, del interior, de lo más profundo y de la angustia desesperante en la vida de muchas personas, incluyendo los salmistas que así lo expresan en los salmos que hemos leído.
esos momentos donde nuestra tendencia como seres humanos es de dudar, es de desesperarnos, es allí donde el Señor quiere que entendamos que Él se hace presente. Únicamente queremos ver en medio de esa situación nosotros una respuesta divina. Queremos ver como un destello de luz que nos indique que no estamos solos, que hay alivio, que hay una salida en medio de esa situación que estamos nosotros afrontando. Es allí en medio de nuestra desesperación que a menudo se hace presente las palabras de Dios, y por eso es a Él a quien tenemos que acudir. Observemos que aunque parezca que Dios no está presente, que Él se hace ausente, la súplica que el salmista presenta, los salmistas presentan aquí es: Señor, oye mi oración, escucha mi clamor, no calles, oh Dios, ante mis lágrimas, ante mis enemigos, líbrame, rescátame, sosténme. El Salmo 39 nos habla acerca de esas palabras donde el salmista busca, clama e implora a Dios. Dios está presente. El salmista nos dice: no renuncio, no abandono mi fe en Dios, porque mi Dios responde. Él existe, Él está allí. Y es en esa seguridad que nosotros, a diferencia de otras religiones, de otras personas que tienen su confianza en dioses de madera y dioses creados por ellos mismos, no encuentran la seguridad y la esperanza que nosotros podemos encontrar en el Dios creador de todas las cosas. Por eso Él nos invita a descansar en el Señor y a estar tranquilos, como nos dice el Salmo 37. Estén quietos y confíen y esperen en Dios. También el Salmo 46 nos invita a tener un concepto y una seguridad de Dios como la que el salmista allí lo presenta. Y es que si Dios guarda silencio, es hora de que nosotros también guardemos silencio y esperemos. No es parloteando, no es con palabrerías que vamos a encontrar respuesta. Es tal vez como Dios quiere que lo encontremos, en el silencio y en la quietud, donde su respuesta se hará presente y como un silbo apacible llegará a nuestros oídos. Este es el camino, andad por él, confiados que yo estoy a tu lado. Amén, amén. Es muy notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, en expresar lo que sienten, en dirigirse especialmente al Señor, porque la oración se dirige al Dios vivo, al Dios de misericordia. Dios sigue estando allí en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, en medio de la pérdida de la salud momentánea, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado y por eso confían en que lo escuchará ahora de nuevo, que lo hizo en el pasado y que lo hará otra vez, como escuchábamos una vez una serie interesante. Así, las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero que lo hagan con confesión, con peticiones humildes, sabiendo que Dios no callará para siempre. De esta manera los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de la situación, independientemente de las circunstancias de la vida. No solo los sufrimientos personales y comunitarios veíamos allí en esos salmos que perturbaban al salmista, sino también incluso más profundo, la aparente falta de esa atención que esperaban ver reflejada de inmediato de Dios ante las penurias de sus siervos. Pero el Todopoderoso sigue allí, sigue en el mismo lugar que estuvo hace casi 2000 años, cuando también tuvo que ver a su hijo muriendo en la cruz, escucharle desesperado que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando su hijo también murió en la cruz del Calvario. Por eso hoy podemos confiar en que Dios no se ha olvidado, de que está presente, de que está trabajando para libertarnos, para socorrernos y para darle una respuesta a nuestra oración que nos muestre en forma indefectible que Dios nunca ha estado lejos y que nunca ha perdido de vista a su pueblo.
El silencio de Dios ante el sufrimiento humano ha sido un tema, es un tema, como usted acaba de expresar, Pastor Rondón, que los salmistas han expresado en todo el Salterio a través de los años. El hecho de que Dios oculte su rostro apunta al sentimiento de abandono total, y a menudo está relacionado con el olvido. Esto no implica que Dios se olvide de nosotros, sino que describe a cada ser humano que experimentamos momentos de dificultad, que debemos permanecer confiando y creyendo en que Él cumplirá su promesa. Dios no nos ha excluido y no nos ha abandonado. El silencio de Dios, que pareciera no escuchar el clamor del salmista, es otro intento de lidiar con el sufrimiento ante la aparente lejanía divina. Sin embargo, casi todas estas expresiones que presentan allí los salmos, la pregunta ¿hasta cuándo? Es la más frecuente, pero también hay otras preguntas. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Por qué? ¿Por qué sufro en medio de mi situación? Estos salmos nos presentan, por lo tanto, que Dios no está presente de la manera como tal vez quisiéramos verlo, pero sí presente de la manera en que Él quiere expresarse y estar latente en la vida de los hijos de Él. No debemos olvidar que no es el hecho de sentir la presencia de Dios, sino creer que su presencia está allí. Sentir la ausencia de Dios es algo real para muchos salmistas y para muchas personas hoy en día, pero incluso en medio del sufrimiento describe el Salmo 22 un poema que parece ser desgarrador, que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, cuando expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión de Jesús no es más que una expresión de un Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, y en medio de la oscuridad que arropó el Calvario, preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios estaba allí con su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Aún en la más densa oscuridad, aún cuando no podamos verlo con nuestros ojos, y aún en el silencio, Dios se hace presente. La teodicea, palabra que significa justificar a Dios, plantea de manera clara que aunque no podamos verlo, Dios está en medio de sus hijos, aun cuando estos no puedan verlo ni sentirlo con sus propios ojos ni con sus propias manos. No es que Dios esté ausente, es que Él transita en la oscuridad, es que Él transita en la luz, es que Él se hace presente aun cuando nuestros ojos no puedan verlo. Aunque densa oscuridad rodee nuestras vidas, miremos por el ojo de la fe y confiemos en su promesa. De oídas dijo el patriarca Job: te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En estas palabras de Job podemos darnos cuenta que la teodicea, aunque es una crisis existencial de nuestra fe personal y de cómo consideramos el carácter de Dios, Él no está ajeno a nuestras necesidades ni a nuestros sufrimientos. Él está presente y los salmos nos los han hecho ver en estos días. Amén, amén. Por eso la alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la que vivimos. La alabanza no debería ser tanto un acto específico, sino un estilo de vida, un estilo de vida. Debemos practicar la alabanza al mirar a nuestro alrededor, mirar no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, comprendiendo lo que Dios hace y hará por nosotros, porque si no contemplamos esas cosas para ver la grandeza y el amor de Dios, no tendríamos ninguna razón para alabarlo. Por eso debemos ser observadores,
contemplar aquellas cosas que Dios hace y hará por nosotros y las que ha hecho también en el pasado. Vemos que eso lo hacían los salmistas, que hacían un recuento de las bendiciones pasadas, de las evidencias del poder de Dios en el pasado. Hoy también podemos hacer lo mismo, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Practiquemos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Y si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar los motivos de agradecer a Dios. Y podemos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho, los que nos permite realizar. Practiquemos la alabanza cuando hablemos del Señor, y su alabanza, como dijo el salmista, esté de continuo en nuestra boca, porque el propósito es que salga la alabanza de nuestra boca, que sea expresada, que sea audible, para que también la escuchen aquellos que nos rodean y sean también edificados en una forma particular. Y es que Dios es la fuente de todo bien. Todos los que confíen descubriremos que efectivamente es así. A todos los que le servimos y consideremos a Dios como nuestro Padre Celestial, Él nos dará la seguridad de que cumplirá sus promesas. Su gozo estará en nuestros corazones y será cumplido. Y será nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia divina entren en cada uno de nosotros. Querido hermano y hermana que me está escuchando, querido amigo, dad a Él nuestro mejor deseo y nuestra mejor adoración. Pongámonos en contacto cada día con el verdadero Dios, que es Cristo Jesús, que podamos ejercer una influencia elevadora y vivificadora en nuestras vidas, y que nuestra fe sea fuerte, pura y firme, de tal manera que la gratitud a Dios llene cada día nuestros corazones. Nos levantemos cada mañana de rodillas junto a nuestro lecho y le pidamos a Dios que fortalezca nuestras vidas para cumplir el deber de ese día y de cada día, y enfrentar en su nombre cada tentación. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo, y pidámosle que nos ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean y que os acerquen al Hijo de Dios. Es por eso que al preguntar, como inicia la lección de este día, ¿dónde está tu Dios?, mejor debemos preguntar, no es ¿dónde está tu Dios? Dios está allí y se preocupa por nosotros. La pregunta mejor dicha es, ¿estaremos nosotros también allí esperando con fe que Él actúe en nuestro favor? Amén. Así llegamos al final de la lección para el día de hoy, titulada ¿Dónde está tu Dios?, que está en el marco del estudio de la lección número 5, que se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el texto para memorizar está en Salmo 137, versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Pastor Rondón, despídanos en oración, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar esta lección y poder obtener grandes enseñanzas por tu Santo Espíritu. Amén. Queremos, Señor, poder alabarte, bendecir tu nombre independientemente de la circunstancia que nos rodee. Queremos tener sed del Dios vivo. Queremos que nuestra alma continuamente anhele los atrios de Jehová y que continuamente también vayamos a adorarle, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más al ver que aquel día se acerca. Gracias por el enorme privilegio que nos das y gracias por la impresión que también en los corazones haces a través de tu Santo Espíritu en cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.